Así que el mensaje de hoy es cuando Jesús aparece en la escena. Por supuesto, la palabra de Dios es perfecta, es inspirada por Dios. Nos apasiona la palabra de Dios. Fue escrita durante más de 1400 años por más de 40 autores diferentes. Algunos de ellos ni siquiera llegaron a conocerse y hablaban de las mismas cosas. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un relato de la historia de Dios y la historia del pueblo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Y solo algo divino es lo que pudo hacer que estas características estuvieran en la Biblia. Por eso confiamos en que la palabra de Dios, la palabra escrita, es la revelación perfecta del plan de Dios para nosotros. Escrita, por supuesto, a través de plumas humanas, a través de vidas humanas. Dios nos usa. Vamos escribiendo la historia del pueblo de Dios, pero son plumas, esas que quedaron registradas en la Biblia, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 dice: ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Literalmente lo que está diciendo el autor de Hebreos es: penetra hasta la división del alma y del espíritu. Nosotros somos mucho más que cuerpo, aunque algunos de nosotros tenemos mucho cuerpo, pero somos más que esto, somos más que un trozo de cuerpo andando por la vida. También tenemos una voluntad, una mente, un alma, pero más allá hay un espíritu que tenemos dentro, el ser en sí mismo, la esencia nuestra, que es la que se conecta con Dios. Y dice que la palabra de Dios es la que llega hasta ese lugar, poniendo como separando las articulaciones, la médula, la totalidad, la profundidad del ser, todo descubre la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos sirve para todo. El mejor diagnóstico de nuestra vida y de nuestro caminar es escudriñar la palabra de Dios. Un poder viviente que juzga, un ojo que ve todo, penetrando hasta lo más profundo, vivo y poderosa, cortante, penetradora, sabia. Y ese instrumento, por amor y con fe tuya, Dios te lo dio a ti. Porque el que no cree, no cree. Evidentemente podemos hacer uso de la palabra de Dios y podemos tener acceso a esa revelación especial de Dios por fe, por una respuesta que tenemos. Pero bueno, ahora en la palabra. ¿Por qué quiero poner esto? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra, es el inspirador de la palabra, junto con Jesús y con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una entidad trinitaria que es Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autores de la palabra. Pero resulta que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasa algo. Irrumpe en escena algo nuevo, algo que hasta ahí no se había dado. En Juan 1, de 1 al 5, voy a leer algunos versículos, y 14, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. La luz de Jesús es más fuerte que cualquier sombra, que cualquier tiniebla que venga contra nosotros. Las tinieblas no han podido extinguir la luz que es Jesús. Dice: y el Verbo, fíjense el versículo 14, y el Verbo, ese Verbo que estaba desde el principio, ahora se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan, autor de este evangelio, dice: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad en Jesucristo. Las dos cosas tienen que correr de la mano.
No podemos solamente inclinarnos por la gracia de Dios. Sí, por supuesto, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos sana. Pero la verdad es fundamental. Pato me lo hizo entender hace unos meses que estamos luchando con una situación. Me decía, solamente la verdad va a poder traer paz a esa situación. El verbo nos otorga verbalmente la palabra, y esta palabra que se refiere acá a Juan es Hebreos precisamente 4:12. El mensaje para nosotros hoy es cuando ese autor, cuando Dios mismo en el Nuevo Testamento llega a hacerse uno de nosotros, todo cambia para la humanidad y para nosotros. Miren, les voy a mostrar algunas escenas que fueron transformadas, muy dolorosas, escenas que serían muy difíciles de soportar por nosotros, pero en las cuales la presencia de Jesús cambió el resultado y transformó absolutamente todo. Y lo hago con fe de que caminando con Jesús vamos a poder cambiar las situaciones. Primero quiero decirles que una vez los discípulos estaban en medio de una fuerte tempestad. Jesús había terminado de dar una gran enseñanza, les había invitado a pasar para el otro lado del mar de Galilea. Nos tocó una tormenta en el mar de Galilea, sabemos un poquito, pero no experimentamos lo que es estar en una barquita como la que estaban ellos. Nosotros estábamos en un barco grande, pero ellos estaban en una cáscara de nuez. Estaban cruzando, cumpliendo un llamado. Se desata una tempestad horrible y le dicen, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero la presencia de Jesús en medio de la tormenta cambió esa tormenta en calma. Él dice en Marcos 4:39, silencio, cálmate. Me hace acordar cuando el profeta dice, estén quietos, quietos, silencio. En medio de la tormenta, quietud y confianza, y vendrá la calma. Luego la hija de Jairo, una muerte temprana, una situación angustiosa, una niña con una vida truncada a los 12 años, una enfermedad a una edad temprana que no debería haber pasado. Pero Jesús se hizo evidente en la casa de Jairo. Jesús llegó hasta ese lugar y dijo dos palabras en arameo, talita cum, que están traducidas en la Biblia. Por eso cuando la gente dice, no hay que traducir, pero si la misma Biblia es un ejemplo de que el mismo texto bíblico tiene traducciones. Si no se nos hubiese traducido el talita cum del arameo, nunca sabríamos qué quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Jesús, aún en las situaciones más cruciales, si es su voluntad, va a hacerse presente y nos va a levantar. Y luego el destino del hombre de la mano seca. Un sábado, un hombre entra a la sinagoga y estaban todos cumpliendo la ley, cumpliendo los preceptos. Estaban todos en el lugar donde se suponía que iban a estar un sábado. Pero Jesús observa que este hombre estaba incompleto. Incompleto en el sentido de que tenía una dificultad que le podía afectar la vida. Tenía la mano paralizada. La mano en ese momento era el instrumento de trabajo. Había mucho trabajo manual. Y un hombre con la mano paralizada, podríamos decir, hacer paráfrasis, que tenía su herramienta de trabajo, su posibilidad de subsistencia paralizada. Pero Jesús viene, Marcos 3:5, y le dice, extiende la mano. Y la mano volvió a tener vida. Jesús puede volver a dar vida a la mano seca. Jesús puede volver a dar vida a ese proyecto paralizado. ¿Y qué tal la historia del Gadareno, o Geraseno, como dicen algunas traducciones? El futuro de un endemoniado que cambia por la presencia de Jesucristo cuando Él se hizo evidente. Este era un hombre no deseado, vivía entre tumbas, atado, dice algún evangelio, encadenado, un hombre que tenía antecedentes e historia, un hombre a que la sociedad ya lo había destinado a vivir en un lugar que no era para vivir, un hombre a quien ya nadie podía dominar
y estaba atado en cadenas. Pero Jesús llegó precisamente a ese lado de la orilla, después de la tormenta, y le dijo al demonio: sal de este hombre, espíritu maligno. Y el hombre quedó libre. Y el hombre empezó a dar testimonio de Jesús. Quería irse con Jesús. Pero Jesús le dijo: no, ve y muestra lo que la presencia de Dios en tu vida hizo. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos mostrando lo que Dios hizo en nuestra vida? Y ahí me alineo con el devocional de Patricia. Solamente a través del amor, solamente a través del servicio podemos mostrar ese cambio que Dios hizo en nuestra vida. Y en Mateo 9:22 nos cuenta la historia de una enferma que hacía muchos años tenía un flujo de sangre, pero esa enferma se acercó con fe para poner en medio de ella, en medio de su situación, a Jesucristo, al Señor de la palabra, al dador de la palabra, a Dios caminando con nosotros. Esa enferma que había tratado de todo durante muchos años y sin resultado, pero aparece Jesús, le toca el manto y él le dice: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Acá es el poder del Señor y la fe que se hizo acción en esto. Tenemos que accionar esa fe. Pero creo que la historia más grande del cambio que hace la presencia de Jesús en la historia es cuando cambia mi cruz, tu cruz, por su cruz. La peor historia de la humanidad. Todo ya estaba definido. Las tinieblas habían cubierto la tierra. El cielo estaba confundido. A las 12 del mediodía se hizo noche. Los religiosos estaban confundidos. No sabían quién era. Los discípulos estaban confundidos. Hasta Pilatos estaba confundido. El soldado que estaba debajo en la cruz estaba confundido. Y cuando parecía que el libro de la historia de la humanidad estaba listo para cerrarse, apareció el autor de la palabra y con las últimas gotas de vida que le quedaban, escribió un nuevo capítulo que nos dio esperanza a nosotros, a toda la creación. Dijo en Juan 19:30, todo se ha cumplido. No es: yo comencé a pagar, ahora vas a seguir pagando vos. No, todo se ha cumplido. Y querido hermano, querida hermana, amigos, la historia va a ser igual hasta que aparezca el autor de la palabra en nuestra vida. Mi historia, tu pensar, tu caminar, las cosas que ves o que escuchás, o tu trabajo, o tus relaciones, o tu familia, o tu matrimonio, va a ser igual, con la misma problemática de siempre, con la misma problemática del mundo, hasta que Jesús aparece en tu vida. La historia de mi vida fue igual hasta que llegó Jesús. En estos últimos días, después del retiro, Patricia está haciendo autorreflexión que me obliga a autorreflexionar mucho. Y reconozco que la historia de nuestra vida había tenido un andar automático hasta que vino Jesús y nos cambió el futuro. Pero no solamente nos cambió el futuro, nos cambió el presente. Y no solamente nos cambió el presente, sino que nos cambió el pasado. ¿Pero cómo, pastor? ¿Jesús puede cambiar el pasado? Jesús cambió la forma en que miramos el pasado. Y así sigue siendo para todo el que vive con Él, por Él y para Él. En Juan 11 nos habla de la historia de Lázaro. Mirá si Jesús, que irrumpe en la escena de Lázaro, en la historia de Marta, en la historia de María, no pudo cambiar y transformar el pasado. Transformó hasta el pasado. Este hombre estaba muerto y Él lo trae a la vida. Hay cosas muertas de nuestro pasado, cosas de nuestro pasado que el Señor las sana y las trae a la vida y las pone a producir. Cosas que hemos escondido durante años y el Señor las recicla, diciéndonos que Él estaba ahí. Un hombre enfermo llamado Lázaro, dice el capítulo de Juan 11, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor
y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Pero Jesús se demoró, y lo hizo con propósito. Muchas veces, como decía Pato, el Señor tiene un tiempo y llega justo a tiempo. El tiempo del Señor es perfecto, no es ni antes ni después, es perfecto. A nosotros nos parece que llega tarde. Hubiésemos querido hacer cosas de manera diferente, pero no las hicimos. Pero Dios está en control. Como dice un refrán español, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Las líneas torcidas las proveemos nosotros. La escritura la provee el Señor. El Señor endereza eso que escribimos. Y dice que a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte. Había evidencia física de la muerte. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, le dice, pero en el día final, en la resurrección de los muertos. Y entonces le dijo Jesús, no, ahora, y cambió el pasado. Dice, yo soy la resurrección. Él tiene ese poder. Él lo ejerció con Lázaro, puede ejercerlo con nosotros. Yo se lo voy a reprochar si no lo hace, no, porque es la voluntad de Él. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del difunto, dijo, Señor, ya debe oler mal. Lleva 4 días ahí dentro. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Parece que estuviera mal el tiempo verbal, pero no es así, porque Dios ya lo había hecho. Jesús, antes de mover esa piedra, sabía que estaba resucitado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Una historia que ya había terminado para Lázaro cuando fue a la tumba, para sus hermanas cuando lo llevaron allí, hasta que llegó el autor de la palabra. Y como siempre le digo en las clases, y estos hermanos de Orlando saben bien, qué dice, qué significa y cómo lo aplico. Vamos a buscar alguna aplicación a esto. Todos conocemos la historia de Lázaro. El texto bíblico nos lo dice. Todos conocemos las historias que les conté. La presencia de Dios cambia la vida. La presencia de Dios tiene poder sobre cosas que nosotros no tenemos poder. ¿Por qué? Porque Jesús reina en lo sobrenatural y en lo natural. Entonces Él, con lo sobrenatural, cambia las cosas naturales. Puede cambiar una tormenta, puede quitar una enfermedad, puede resucitar un muerto. De hecho, hizo varias resurrecciones. Pero ¿qué sabemos de Lázaro, de acuerdo con el texto que les decía? Un amigo de Jesús, responsable, respetable, querido por las hermanas, de buen testimonio, era la esperanza de la familia, el hombre que trabajaba, el único hombre de la casa, 2 hermanas mujeres y un hombre. El hombre era el que mantenía el hogar, y este mantenía el hogar y a sus hermanas. Era un trabajador. Y se ve que sus hermanas se apoyaban en él, y entonces ya este hombre, Lázaro, pasa a ser la esperanza de Marta y de María. El futuro de ellas, pensaban, estaba en las manos de Lázaro. Pero Lázaro enfermó. Y Lázaro muere
Y con él se muere la esperanza de las hermanas, porque habían puesto la esperanza en su hermano. Y redondeo. Esos proyectos que por ahí tenían Marta y María y aún Lázaro desaparecieron, se fueron a la tumba. Los anhelos que podían tener pasaron a ser historia. Lo que las motivaba a seguir, el impulso, la motivación perdió fuerza, a tal punto que van, entierran a Lázaro y empiezan a llorarlo cada día frente a la tumba, de tristeza. Y estas mujeres comienzan a percibir que era el final de la historia también para ellas, pero estaba en camino, parecía demorarse, pero estaba caminando el autor de la palabra. Marta y María ya habían terminado de escribir su historia, su libro. Todo estaba listo para ir a imprenta, como el libro que terminamos, ya listo para ir a imprenta. Pero ahora aparece el autor de los autores y escribe el último capítulo, agregado por él, que se llama ¿Dónde lo han puesto? Y esto es lo que quiero que reflexionemos nosotros. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, a veces nos desilusionamos, cerramos la puerta, pensamos que todo se terminó, pero viene Jesús, el autor de la palabra, Dios hecho hombre, y te dice, ¿dónde pusiste ese sueño? ¿Dónde pusiste ese anhelo? A veces los sueños se truncan, los anhelos se truncan, porque algunas cuestiones que a Dios no le agradan entran a nuestra vida. Cosas que dejamos entrar por nuestros ojos o que dejamos a nuestros oídos oír, y el futuro se echa a perder. ¿De cuántos? Y entonces, como tenemos una frustración, ya lo dejamos al costado y decimos, yo no quiero saber nada más, lo entierro porque no quiero acordarme. Y le coloco una piedra que dice, acá no hay más posibilidades. Y así, carreras, trabajos, matrimonios, hijos, sueños, proyectos, mueren. La esperanza se desvanece y bajamos los brazos. Y solamente decimos, si Dios hubiese estado acá, esto no habría pasado. Si hubiese llegado a tiempo, si hubiese querido, esto no hubiese pasado. Pero el autor de la palabra, querido hermano, querida hermana, nunca se fue. Y Él te vuelve a decir, ¿dónde pusiste ese sueño? ¿Dónde pusiste ese hijo? ¿Dónde lo pusiste? Ese trabajo, esa carrera, esa idea, ese proyecto, esa esperanza, ¿dónde la pusiste? Él puede decir, sal fuera, como le dijo a su amigo Lázaro, sal fuera. Él puede decir hoy, problema, sal fuera, enfermedad, sal fuera, tormento, sal fuera, angustia, sal fuera. Futuro, levántate y anda. Familia, trabajo, llamado, talento, levántate y anda. Tu historia, tu vida, tu problema se cambia cuando pones a Cristo en medio de esa situación que te aflige. Lo llamas, lo invitas, se lo entregas. Que el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos. Bendiciones.